Mi nombre es Juan Felipe Mantilla, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UPB, y este es un ejercicio de un diseño para la asignatura de Electrónica de Potencia. En resumidas cuentas, es una empresa que necesita diseñar un control, un rectificador de corriente. Nos dan unos datos, nos dice que tenemos que controlar de 40 amperios a 60 amperios. La empresa pues le solicita a un contratista pues diseñó un rectificador controlado. Nos dan el voltaje de entrada, que es 220 voltios RMS, una bobina de 10 milihenrios con una resistencia en serie de 3 ohmios. Nos piden que vamos a trabajar en modo continuo, la corriente requerida, determinar el rango de disparo, y para las especificaciones tenemos que suministrar las expresiones de tensión y corriente de la fuente, diodos y carga, y también el rizado de la corriente de carga. Y como segunda parte, pues diseñar un controlador de corriente y pues comprobar su funcionamiento mediante la simulación. Entonces, para esto, pues unos cálculos preliminares que se hicieron, pues primero anotamos las características del sistema: voltaje de 220 voltios RMS a 60 Hz. 60 Hz, pues no nos especificaron la frecuencia de trabajo, pues por lo cual uno asume a 60 Hz. Una inductancia de 10 milihenrios, una resistencia de 3 ohmios. El voltaje pico de la fuente es el voltaje RMS por raíz de 2. En este caso pues tenemos un voltaje pico de 311.13. El voltaje medio pues es 2 Vm sobre pi, coseno de alfa. Pues en este caso es 198.07 voltios. Y la corriente media pues es el voltaje medio sobre la resistencia, que pues viene siendo 66.02 amperios. Para conocer el rango de disparo, pues necesitamos el valor máximo que trabaja en modo continuo. Esto se halla pues con la tangente a menos 1 de omega L sobre R, que nos da 0.89. Entonces esto nos quiere decir que el circuito trabaja en modo continuo hasta alfa de 0.89 radianes. De ahí pues ya podemos partir y mirar cuál es el rango de operación. Con estas fórmulas, pues aquí está 60 amperios sobre 66.02. Se hace pues despejando esta fórmula, ¿sí? Despejándola. Entonces tenemos que para 60 amperios el alfa requerido es de 0.43 radianes, y para 40 amperios es necesario un alfa de 0.92 radianes. Aquí encontramos un primer problema de que el ángulo para 40 es mayor al de modo continuo, o sea, ya trabajaría en modo discontinuo. Entonces vamos a aumentar el rango máximo de modo continuo. Esto pues lo puse definiendo de una vez el rango máximo. Puse un 3% adicional al rango máximo de 40 amperios. Entonces es 0.92 por 1.03, que eso nos da 0.95 el rango máximo. Usando pues esta expresión, que es omega L sobre R, para mirar igual que aquí, pues añadimos una inductancia en serie para poder corregir esto, y nos da 1.12 milihenrios. ¿Por qué una inductancia? Pues porque la inductancia, la potencia media de la inductancia es 0, pues entonces no habrá ahí un gasto adicional de energía por ese lado. Teniendo pues ya esto, pues ya podemos irnos a Simulink para empezar a observar. Para poder observar, pues este fue el circuito que diseñamos. Contiene un bloque aquí que está el puente de diodos controlado con este bloque. Le añadimos aquí, está controlando a 40 amperios. Y le añadimos la fuente y todo lo que ya le habíamos configurado. Ya pues con la simulación, si le damos en análisis y average, podemos identificar cuál es la corriente media que estamos aquí con el ángulo que le pusimos en el bloque. En este pues estamos controlando 50 amperios. Esto es si le añadimos 0.71 radianes. Y pues para mirar
También aquí, aprovechando aquí, podemos mirar el voltaje de entrada, que es una onda sinusoidal de 300 de voltaje pico 311.13 y a 60 Hz. Entonces ya para lo siguiente pues tendremos que ir a MATLAB. Antes de ir a MATLAB es necesario pues recordar las fórmulas que tenemos que tener en cuenta para hacer los cálculos. En este caso, como vamos a traer modo continuo, tenemos que tener en cuenta que la impedancia está dada por la magnitud raíz cuadrada de r cuadrado más omega l todo elevado al cuadrado. El ángulo viene siendo tangente a menos 1 de omega l sobre r. Para la impedancia pues se tiene que tener en cuenta aquí la h de los armónicos. El tau, pero eso lo vamos a ver más adelante. El voltaje de salida es igual al voltaje medio más la sumatoria de todos sus armónicos, teniendo en cuenta que es BH, que BH es la magnitud de AH y BH, donde esto pues se calcula mediante esta fórmula con cada uno de sus armónicos. El ángulo de teta viene siendo menos BH sobre H, perdón, ese phi. Y pues esto completa la expresión. Para el caso de la corriente, pues se tiene que tener en cuenta BH sobre ZH y el ángulo de la corriente pues viene siendo el ángulo de BH menos el ángulo de ZH. Aquí en MATLAB pues diseñé este script y lo voy a continuación pues lo voy a explicar, voy a tratar de ser muy breve. Primero usamos un tiempo, un vector de tiempo, eso está muestreado, entonces es de 0 a 0.04 en en pasos de 1 por 10 a la menos 5. ¿Por qué escogí este? Pues porque es el mismo que tengo simulado en PSIM y me permite traerme la información de PSIM para poder comparar los resultados que hallé aquí analíticamente con los de la simulación. Está omega, que es 377, R 3 ohmios, 10 milihenrios. La cantidad de armónicos que voy a simular es 50, puede ser otro número. Y el BM, la componente del voltaje, el voltaje pico, perdón. Alfa de 0.71, que me da la corriente de 50. Y pues creo una serie de vectores AH-BH, que son los componentes para hallar BH, los diferentes ángulos de BH, ZH y H, BH, ZH e IH. Todos estos dependen de la cantidad de armónicos. El BDC y el IDC se calculan con la ecuación que ya vimos anteriormente. Por medio de un for se calculan las componentes y se van guardando en los vectores al realizar pues los cálculos. Primero calculo AH, luego BH, dependiendo del armónico. Eso le saco el arcotangente a tan 2 menos BH sobre AH. ¿Por qué a tan 2? Porque a tan 2 corrige el cuadrante, entonces me permite tener un valor correcto. Y le saco la magnitud para guardarlo en BH. Entonces aquí ya tengo todo lo que es teta H, teta BH y BH. Para ZH, pues como les expliqué en las fórmulas, se aplica lo mismo, hace su respectiva ecuación y el ángulo y se van guardando en el vector. Para IH es la componente de BH sobre ZH y para el ángulo, pues como ya lo expliqué anteriormente. Luego de esto, pues para poder comparar los resultados, se trajeron los datos de PSIM. Esto se usó exportándolos desde el software de simulación. Se guardó en un documento de texto. Se guardaron 3 columnas. La primera columna es la de tiempo, que pues sobra importarla. Y en la segunda columna corresponde a la corriente y la tercera columna corresponde al voltaje. Para calcular el voltaje de salida, entonces, ¿qué es lo que el voltaje y la corriente de salida? Creé dos matrices temporales, que en una está dada por número de filas, viene siendo la cantidad del vector de tiempo, la longitud del vector de tiempo, las muestras, que son alrededor de 4000. Y
el número de columnas viene siendo los armónicos. Entonces, esto lo hago tanto para el voltaje como para la corriente. De aquí, pues usando un for anidado, uno para recorrer el vector de tiempo, y el segundo para recorrer la cantidad de armónicos que escogí, ¿sí? Entonces aquí es lo que hago es un cálculo donde voy guardando en cada espacio de la matriz, voy calculando cuánto vale pues esa componente del armónico, tanto para el voltaje como para la corriente. De ahí pues falta añadirle la componente de C. Esto se hace concatenando el vector con la matriz que ya tenemos. ¿Cómo se hace? Pues sencillamente con esto se le añade un vector de la longitud de t, un vector de unos, y se le multiplica por b de c. Entonces vamos a tener un vector de la componente de c y se le añade o se concatena con el vector que ya tenemos, tanto para el voltaje como para la corriente. Seguido de esto, pues solamente queda hacer una sumatoria de las filas para poder obtener el voltaje para cada tiempo. Ya esta última parte pues viene siendo la parte de plotting para ver los resultados, y todo eso se crea una tabla que se las mostraré más adelante para poder observar mejor los resultados y poder añadirlo al documento de Word. Aquí se puede observar tanto el voltaje como la corriente son muy similares. Aquí tenemos la gráfica de la tensión usando 70 armónicos. Podría haber usado 100.000 armónicos, los que sea, pues el script permite calcular para n armónicos. Y aquí está el de la corriente de salida, donde pues no hay una parte transitoria pues que no se puede calcular, pero el resultado es muy similar a la simulación. Ya pues hasta este punto ya sabemos cuál es la corriente de salida, la expresión y pues su resultado, y el voltaje de salida. Entonces el voltaje de entrada ya lo tenemos, falta la corriente de salida y la corriente de los diodos, y pues añadiéndole la corriente de rizado. Entonces para esto pues tuve que modificar el circuito, por eso creé esta otra que se llama corriente test 2, donde le podría añadir los amperímetros a los distintos diodos. Cabe resaltar que es como tengo organizados los diodos 1, 2, 3, 4, porque la corriente que pasa por el diodo 1 es la misma del diodo 4 y lo mismo pasa pues con las otras dos. Ya pues aquí en la simulación, entonces vamos primero a observar la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada. Como podemos observar, pues en un periodo es positiva y en el otro ciclo es negativa. Entonces se puede una vez decir que la corriente de entrada viene siendo la corriente de salida entre alfa, que viene siendo pues este punto, alfa hasta pi más alfa. Y de pi más alfa a 2pi más alfa viene siendo menos la corriente de salida. Para la corriente de los diodos, pues voy a eliminar esta. Aquí se puede observar. La corriente del primer par de diodos es la misma corriente de salida hasta un ciclo y luego viene siendo 0. Para el otro par de diodos pues viene siendo lo resultante, al principio 0 y luego en el segundo ciclo va positivo. Si sumamos las dos pues podemos ver que el equivalente pues viene siendo la corriente de salida. Y ya por último para la corriente de rizado, usando pues los cursores estos, aquí tenemos el máximo y el mínimo, y ahí pues obtenemos la diferencia, que está alrededor de 52 más o menos para este caso.
La tabla que exportamos pues está acá, la que exportamos en MATLAB. Obviamente tuve que modificarla para que sea más agradable y más fácil de ver, donde pues están los armónicos y las distintas componentes que usamos. Ya pues esto les expliqué hace un momento. Y por último, como es la segunda parte, pues faltaría solamente el control de corriente. Para esto pues hay que tener en cuenta la función de transferencia de un circuito RL, que en este caso viene siendo K sobre tau S más 1, donde K viene siendo la ganancia del sistema, que está dada por 2Bm sobre pi R. Esto es lo mismo que la corriente media, pero sin el coseno alfa, pues el alfa es la señal de control. Y el tau viene siendo L sobre R, pues el resultado de estos valores es para la K es 66.02 y para el tau es 3.73 milis. Todo esto fue implementado por medio de Simulink usando estos bloques y pues teniendo en cuenta el PI de tuner del control PI. Cabe también resaltar que se tienen que tener en cuenta estas cosas. En el bloque PID se tiene que configurar aquí, no un PID sino un PI, y en forma paralela y aquí en continuo. ¿Todo esto para qué? Porque estos valores son los que vamos a añadir a PSIM. En el PI de tuner, en esta página, pues aquí es donde decidimos cómo queremos sintonizar nuestro sistema. Si lo queremos hacer más rápido, tenemos una respuesta de estas, teniendo en cuenta que esta punteada es la respuesta que tiene actualmente el sistema. O si la queremos hacer más lenta, para tener un tiempo de establecimiento más largo. O también pues está la opción de hacerlo más robusto o más agresivo, ¿sí? Ya pues depende de las características que nosotros deseemos. En este caso pues lo voy a dejar como está. Y pues es también importante conocer el esfuerzo del controlador, ya que el controlador no puede sobrepasar el 1 o menos 1, ya que el arco coseno funciona entre estos dos límites. Para corregir ese sistema en caso de una falla, pues se puede usar un limitador de menos 1 a 1 para no tener problemas. Y ya por último, en Show Parameters podemos conocer las constantes. La constante proporcional viene siendo 23,2 milis aproximadamente, y el tiempo la I viene siendo 9.80. Cabe resaltar que el tiempo integral es 1 sobre la I, que le entrega el PI de tuner, que ese TI pues está también en alrededor de milis. Ya finalmente pues ya sabemos cuánto es nuestro KP, que viene siendo el P que nos entrega el PI de tuner, y el tiempo integral, que es la inversa de la I que nos entrega el PI de tuner, pues esto lo añadimos en este bloque PI. Aquí pues tenemos el mismo circuito que diseñamos en el test 1. Le dejamos este bloque pues para tener más fácil el circuito. Este es un detector de cruce por cero, usando un comparador para habilitar pues la señal de control. Aquí hay un sensor de corriente que me entrega una señal de voltaje que está siendo comparada con una referencia. La referencia es un step de 2 pasos, un primer paso que se da en el instante 0 de 40 amperios, que es la primera referencia que queremos. Se mantiene por 450 milis para poder observar la transición y el régimen permanente. El segundo paso pues es de 60 amperios. De ahí hasta el tiempo total de simulación. Aquí pues cambié el tiempo de simulación a 0.9 para observar mejor el resultado. Entonces aquí está el limitador que les comenté, de menos 1 a 1. El bloque coseno a la menos 1 para que me entregue el valor del ángulo, y este pasa por este bloque pues que va al circuito como tal. Ahí pues ya solo queda simularlo. Como se puede ver en la simulación, aquí se presenta el primer paso de 40. Si le damos en análisis,
Aquí podemos configurarle calcular, más o menos estamos llegando a un valor muy cercano, 41.08, y para el paso de 60 también aquí se ve se alcanza a ver un poco la transición, podemos llegar más o menos a los 59,7, estamos llegando muy cercanos a los 60 amperios. Y esto fue todo por el diseño. Muchas gracias.